Buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo. Muchas gracias por estar aquí presentes esta noche en esta nueva sesión de estudio. Estamos muy contentos de verlos aquí. Hoy día tenemos una visita muy especial. Nos acompaña desde la UPU nuestro pastor Joel Turpo. Él es secretario de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión y estamos muy contentos porque nos está acompañando nuevamente. Desde el año pasado no lo vemos, desde el simposio que tuvimos en nuestra iglesia, y me acuerdo muy bien del tema que desarrolló el Cristo del Camino Angosto. Así que, pastor, bienvenido por estar aquí con nosotros. Gracias a Dios de tenerlo aquí con nosotros en esta noche para desarrollar este tema tan interesante sobre el pequeño tiempo de angustia. Así que, pastor, bienvenido y gracias por su presencia. Y a ustedes, queridos amigos y hermanos en Cristo, también les damos una cordial bienvenida. Y para empezar nuestro programa de hoy, los invito a cantar las estrofas del himno 578. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta noche, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para iniciar esta nueva sesión de estudio. Imploramos tu presencia, querido Señor, por medio de tu Santo Espíritu, y también que unjas los labios del pastor Joel Turpo, quien nos acompaña esta noche con este interesante tema. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, y permite, querido Padre, que podamos aprender más de tu inmenso amor cada día en nuestra vida. Te rogamos estos favores, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te suplicamos. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les había mencionado, tenemos la visita especial de nuestro pastor Joel Turpo, quien nos acompaña esta noche. Él va a desarrollar el tema llamado el pequeño tiempo de angustia. Sabemos que hay mucha información que compartir y tratar esta noche, así que sin más preámbulo, pastor Joel, le damos el pase para que usted inicie el tema de esta noche. Gracias, pastor. Ok, muy buenas noches, apreciados hermanos. Una alegría nuevamente estar con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios. Y yo lo quisiera felicitar porque están leyendo este libro, Eventos de los Últimos Días. Estamos repasando las enseñanzas que allí están escritas y se me ha pedido poder avanzar con el tema que lo voy a presentar aquí en la pantalla, que titula El pequeño tiempo de angustia y los engaños satánicos de los últimos días. Yo no sé si ustedes ya leyeron el texto del libro de eventos de los últimos días. Voy a suponer que sí. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer aquí con ustedes, hermanos, es, en primer lugar, tratar de poner estos eventos en un cuadro panorámico de los eventos de los últimos días. Y en segundo lugar, ver el fundamento bíblico, ¿no? De todo lo que está diciendo Elena G. de White. Porque lo que está diciendo Elena G. de White está basado especialmente en los capítulos, o en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a verlo a grandes rasgos el texto. No vamos a entrar mucho a algunos detalles allí. Pero espero que lo que podamos presentar nos pueda ayudar a entender mejor este capítulo de Elena G. de White, que está hablando del pequeño tiempo de angustia. Entonces, para iniciar, quisiera proyectarme al panorama histórico que nos presenta el texto bíblico. Si nosotros abrimos la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, los capítulos 12, 13 y 14, nosotros tenemos el centro del libro de Apocalipsis, 12, 13 y 14. Cuando nosotros abrimos la Biblia en Apocalipsis 14, 14, nos damos cuenta que se está hablando de la segunda venida de Cristo. Allí dice: miré y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces aquí, toda esta sección en adelante nos va a hablar de justamente esta hora que ha llegado, la hora de la siega, la hora de la segunda venida de Cristo. Esto implica que los capítulos precedentes nos están hablando de eventos que van a ocurrir antes de la venida de Cristo.
Así, Apocalipsis 13, 1 al 10 nos está empezando a hablar de una bestia a la que denominamos la primera bestia. Permítame solo leer algunas partes de estos pasajes de Apocalipsis 13, 1 al 10, que son muy interesantes de paso. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Esto ya es muy semejante a la bestia de Daniel capítulo 7, que también tenía 10 cabezas, 7 cabezas, 10 cuernos, ¿no? Muy semejante. En sus cuernos tenía 7 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y ahora es interesante, el versículo 2 nos da la clave para identificar a esta bestia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Anotemos el nombre de leopardo. Sus pies eran como de oso, anotemos el oso, y su boca como boca de león. Se mencionan 3 animales, león, oso y leopardo, los mismos que se refieren en Daniel capítulo 7. El león para referirse a Babilonia, el oso para referirse a Medo-Persia y el leopardo para referirse a Grecia. Sin duda, la cuarta bestia de Daniel 7 es la primera bestia que está apareciendo aquí. Esta bestia nosotros lo identificamos como Roma en sus 2 fases. Roma en sus 2 fases. Roma política, el imperio político de Roma, y Roma papal, el sistema papal, que es el aspecto religioso de Roma. El dragón que aparece en Apocalipsis 12, que se llama Diablo y Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y acá viene algo muy interesante, porque dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aquí está la herida de muerte. Yo ya puse aquí el texto porque Daniel 7:25 nos va a hablar de la profecía de los 1260 años, de supremacía del sistema papal que empezaron el año 538 después de Cristo con el edicto de Justiniano, y contando exacto los 1260 años, llegamos hasta 1798 años, que es justamente el año en que el sistema papal recibe su herida de muerte. Y esta herida de muerte es una herida que se perpetró al sistema papal en el año 1798 en la Revolución Francesa con el general Berthier, que encarceló al Papa Pío VI, si no me equivoco, ahí tal vez me puedo equivocar del número del Papa, pero es el Papa Pío, y lo encarcela el Papa y se acaba la hegemonía del sistema papal. Esto es muy interesante, está recapitulando Daniel 7, ustedes lo pueden ver claramente. Pero Apocalipsis 13, versículo 3 nos dice algo impresionante. Y dice, pero su herida mortal fue sanada. La herida mortal fue sanada. Y es verdad, porque después del año 1798 empieza la recuperación, y por eso le puse la flecha, empieza la recuperación de la herida de muerte. Una recuperación que al final va a terminar siendo sanada. Es decir, el sistema papal se va a configurar un poder como el que antes tuvo. Esto es muy interesante, lo que nos está diciendo el texto es muy interesante. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y ahora se están recapitulando desde el versículo 5 en adelante las acciones del
sistema papal, que están gráficamente escritos en Daniel 7 como también en Daniel 8, con la misma imagen del cuerno pequeño. Aquí lo está recapitulando. Versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, justo son los 1260 años. Está recapitulando. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, su santuario y los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Claramente, estamos leyendo, parece Daniel 7. Si usted lee Daniel 7, 21, 22, es la guerra contra los santos, los está venciendo. Se está recapitulando todas estas escenas. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y esto me impacta, el versículo 8, porque dice que la adoraron todos los habitantes de la tierra, los cuales no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Esto implica que adorar o para participar de la adoración del sistema papal implica que yo participo de esa adoración, falsa adoración, de este engaño satánico, y por tanto mi nombre no está escrito en el libro de la vida. Es algo muy fuerte lo que está diciéndonos el texto aquí. Versículo 9 y 10 termina diciendo ya la última parte de la acción de la primera bestia. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata espada, a espada será muerto. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y ahora se presenta otra bestia en Apocalipsis 13, 11 al 18. Esta es la bestia que esta segunda bestia es la bestia que va a ocasionar este periodo corto de tiempo de angustia, del cual está hablando este capítulo que nosotros estamos estudiando. Apocalipsis 13, 11 empieza diciendo, después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta es distinta a la primera bestia. La primera bestia surge del mar. Esta surge de la tierra. Y en el capítulo 12 se mencionó que la mujer había huido, ¿no?, del dragón, porque el dragón la estaba persiguiendo. Y dice, la tierra abrió su boca y ayudó, ¿no?, a la mujer para que escapara de esta persecución que está arrojando el dragón sobre la mujer. Y en ese contexto de la tierra, porque esa tierra es importante, se vuelve a mencionar la tierra. Es decir, esta bestia está surgiendo de esa tierra que ayudó a la mujer. Y es interesante, apreciados hermanos, que la iglesia en el tiempo de la persecución escapó con el descubrimiento de América. La iglesia escapó a estos lugares, ¿no? América, lo que nosotros conocemos Estados Unidos y también América del Sur. Y aquí se está refiriendo en el versículo 11 que esta bestia está surgiendo de esta tierra despoblada donde surgió, donde se escapó la iglesia anteriormente. Dice que este poder que está surgiendo, esta bestia que está surgiendo, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y aquí ya le he puesto quién es. Ahorita voy a hablar un poquito más. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Parecía, ¿no?, un cordero tranquilo, manso. ¡Qué maravilla! ¡Qué país de libertad! Pero después nos va a decir, hablaba como dragón. ¡Qué cambio!, ¿no? ¡Qué cambio! Fíjense las fechas, ¿no? El sistema papal recibió su herida de muerte, de acuerdo a la profecía de los 1260 años, en el año 1798. Es interesante que alrededor de esas fechas también está surgiendo la segunda vez. Y la tierra de la cual está surgiendo justo es la misma tierra donde la mujer escapó, en el capítulo 12.
que es Estados Unidos, que se establece como nación en el año 1776. Ahí está la bandera de Estados Unidos, que se proclama como una tierra de libertad, una tierra de libertad, libre culto, libertad religiosa. Pero hay un cambio que va a suceder. Nosotros estamos siendo testigos progresivamente de ese cambio que está sucediendo en Estados Unidos. Hay fotos, hay imágenes que se ve que está recuperando el sistema papal su poder allá en Estados Unidos. De hecho, hay imágenes donde ya el Papa habló en el Congreso de Estados Unidos. Y nos dice este versículo, el versículo 12, que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Tremendo lo que dice, tremendo. Porque Estados Unidos, apreciados hermanos, va a decretar leyes para que los habitantes puedan adorar a la primera bestia, y esto implica el día de adoración también del sistema papal, que es el día domingo. Y claramente se menciona la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Voy a colocar eso aquí, los versículos que estamos leyendo. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí hay un engaño poderoso, ¿no? Grandes señales milagrosas. A esto se lo ha relacionado, y también le ha relacionado, con el surgimiento del espiritismo moderno, que está muy enraizado con el tema de la inmortalidad del alma, que hoy día está muy de moda. Hoy día en realidad es la filosofía que permea la mayoría de las iglesias. Cuando alguien muere, la creencia popular y la creencia inclusive de la tradición cristiana es que la persona se va al cielo y no se va a la tumba, sino que hay algo que queda de vida, que le llaman el alma de esa persona, lo cual está en, en plena discordancia con lo que la Biblia nos enseña del alma, porque nosotros somos almas y cuando la persona muere se va a la tumba, a un descanso, y solamente empieza a vivir en la segunda venida de Cristo. Y como dice, los muertos en Cristo resucitarán primeros, en 1 Tesalonicenses 4:16, si no me equivoco. Entonces hay grandes señales que está haciendo. Y este incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este descender fuego del cielo se lo ha equiparado con dos actividades. Una de ellas podría referirse a una actividad que sucedió cuando Elías estaba en el monte Carmelo y descendió fuego del cielo, un acto poderoso, un engaño poderoso en este caso sería que estaría realizando la segunda bestia para engañar a las personas, ¿no? Actos milagrosos, por eso no todo lo milagroso hoy día puede ser una señal de que Dios está actuando. Es la señal de que algo milagroso puede estar actuando, pero no puede ser la señal o una prueba de evidencia de que Dios está detrás de eso. Pero una de las interpretaciones que me gusta más tiene que ver que por lo general se equipara la segunda venida de Cristo con el fuego, con un fuego que desciende del cielo. Y se puede referir también entonces a una falsificación de la segunda venida de Cristo. Esa sería una segunda equiparación. Y una tercera puede ser con respecto al descenso del Espíritu Santo, ¿no? Con lenguas de fuego que aparecen en el libro de Hechos 2. Y el texto seguirá diciendo en el versículo 14, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. O sea, la primera bestia que fue herida de espada y revivió, su herida mortal fue sanada,
se le va a hacer una imagen a esa bestia, ¿no? A esa bestia. Y esa imagen, ahora, si la primera bestia, el sistema papal, tuvo poder político, tuvo poder religioso, la imagen de la bestia también lo va a tener. Un poder político y un poder religioso. Por lo general nosotros, por lo que nos dice también el espíritu de profecía, concordamos en que la segunda vez, perdón, esta imagen de la bestia se está refiriendo a la unificación de las iglesias que se está propiciando hoy día por medio del ecumenismo. Y es la imagen de la bestia. Fíjense lo que dice el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Aquí está presente ya este periodo corto de tiempo de angustia, donde los que decidan ser leales a Dios tendrán que morir por su fidelidad. Hay un tiempo de angustia, una pena de muerte, una condena de muerte que vamos a tener que atravesar. El versículo 16 dice: hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y acá se nos habla de la marca de la bestia y el sello de Dios. Y aquí están las características del pueblo de Dios, ¿no? ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12. Guardan los mandamientos de Dios. Tienen el testimonio de Jesús, nos dirá 12:17, y 14:12 nos dirá que tienen la fe de Jesús. Pero ambos puntos están conectados con Jesucristo. Jesucristo. Y de los mandamientos apreciados, nosotros entendemos que de acuerdo a Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:12, Éxodo 31, el sello de Dios se está refiriendo al día sábado, al día sábado. Permítame, aquí voy a avanzar un poquito, solamente para mostrarles estos cuadros ya para poder terminar, para que podamos ver las relaciones que aparecen en estos capítulos 13, 14 de Apocalipsis. Por ejemplo, quisiera resaltar el mensaje de los tres ángeles que empieza en Apocalipsis 14, 6 y 7, cuando dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense que está en directa relación con Apocalipsis 20, 11, que nos habla del cuarto mandamiento. En 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, refiriéndose al guardar, al reposar en el día sábado. Hay una alusión directa en el mensaje que está predicando la iglesia del tiempo del fin, que está proclamando este ángel en el tiempo del fin. Otra cosa que quiero resaltar, fíjense cómo el decálogo, los 10 mandamientos están siendo pisoteados progresivamente en Apocalipsis 13. Cuando nosotros comparamos Apocalipsis 13 con los 10 mandamientos, nosotros encontramos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en Apocalipsis 13 nosotros encontramos que hay una usurpación de este mandamiento, hay un quebrantamiento directo de este mandamiento. Y dice, los versículos 4 y 8, y adoraron al dragón y a la bestia. Esto implica un quebrantamiento así decidido del primer mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás escultura ni imagen, no te postrarás ante ellas ni las adorarás. Estoy resumiendo el mandamiento, ¿no? Pero aquí en los versículos que hemos leído, el 14 y 15, que la segunda bestia manda que haga una imagen a la bestia y esta imagen manda a adorar, ¿no? Se manda a adorar a la imagen, y el que no la adora va a ser pena de muerte. Pero fíjense cómo están transgrediendo directamente los mandamientos de Dios. Es un ataque directo a los mandamientos de Dios. Por eso, apreciado, cuán afianzados nosotros debemos estar en los mandamientos de Dios. El tercer mandamiento: no tomarás en falso, en mano, el nombre de Jehová tu Dios. Y la primera bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Fíjense que está atacando directamente. ¿Y qué decir del cuarto mandamiento? Solo para acabar, aquí este énfasis:
El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, ¿no? 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de descanso para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, etcétera, etcétera. Pero fíjense aquí con respecto a la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tiene una correlación directa al, al, a este cuarto mandamiento. Por ejemplo, acá 6 días trabajarás, ¿no? Pero aquí nadie puede comprar ni vender. El mandamiento del sábado es global para todas las personas y aquí este, esta marca que se da, eh, fíjense, es también global, todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Por tanto, apreciados, lo que nosotros estamos viendo aquí es que se va a dar, de acuerdo a lo que estamos leyendo, un tiempo de angustia previo a la venida de Cristo en base a los 10 mandamientos, en base a la fidelidad que nosotros tenemos a los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos resistir este tiempo de angustia? Engaños, ustedes han visto, los engaños van a ser fuertes y van a haber decretos, leyes que van a inclusive a permitir la muerte de las personas que decidan ser fieles a Dios, fieles a sus mandamientos. Elena G. de White en este capítulo que nosotros hemos leído, permítanme leer algunas partes ya para... Yo no sé si estoy bien en el tiempo, apreciado hermano. Tendré 5 minutos, 10 minutos, no quisiera extenderme bien demasiado, pero permítame mostrar algunas citas que aparecen en el libro Evento de los últimos días, en este libro, justamente en este capítulo. Siga, pastor, no hay problema. Estamos con el tiempo. Ok, a ver, vamos a... permítame que aquí... Ok, quiero avanzar hasta acá. Ok, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Entonces dice, la iglesia y el Estado se oponen al pueblo de Dios. Ok, espero que estén viendo ese PPT. Dice, todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán solamente el poder opresivo del papado, sino también el mundo protestante que es la imagen de la bestia. Ese mundo protestante que se está uniendo, que es la imagen de la bestia. Una cita más. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Y la última que voy a leer. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos, y parientes y amigos, aún hasta la muerte. Gracias a Dios que en este tiempo de angustia, apreciados, no estaremos solos, porque Jesucristo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo estará con nosotros. Cristo estará con nosotros. Los siguientes capítulos nos mostrarán milagros, porque allí van a estar inclusive ángeles que nos van a salvar, así como cuando se levantó una imagen de la bestia en Daniel capítulo 3. Bueno, no una imagen de la bestia, una imagen de la estatua de Nabucodonosor se levantó allí en la montaña de Dura. Y estuvieron los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y al son de la flauta, del salterio, ¿no? Del tamboril, de la música, tenían que arrodillarse. Estos 3 hombres no se arrodillaron. Prefirieron ser leales a Dios, leales al deber, leales a los mandamientos de Dios.
y Dios obró milagrosamente en la vida de ellos. Pero es interesante la respuesta de estos hombres, porque ellos le respondieron a Nabucodonosor, aunque Dios no nos salve, porque puede hacerlo, aunque no nos salve, no nos vamos a arrodillar. No nos vamos a arrodillar. Y Nabucodonosor se amargó y los mandó al horno, que ardía 7 veces más fuerte, pero ahí en el horno apareció uno como hijo de Dios, que Nabucodonosor lo ve, todas las personas lo ven. Dios mediante apreciado, nosotros vamos a experimentar esto. Esperamos experimentar esto, ¿no? Preparémonos para experimentar esto. Seamos fieles a Dios ahora en lo muy poco y lo muy grande, seamos fieles a Dios. Que cada día podamos estar nosotros preparándonos para estos tiempos que vamos a vivir. Y si no lo vivamos nosotros, preparemos a nuestros hijos para que ellos puedan ser fieles a Dios, que el mundo no los absorba, sino que ellos puedan mantener una fidelidad a Dios y nosotros, ¿no? Eduquémoslos para que ellos sean fieles a Dios desde muy pequeños. Dios los bendiga, apreciados, y nos ayude para prepararnos para este tiempo de angustia que está a las puertas. Amén. Gracias, Pastor Joel, por su disertación. Amén. Bueno, vamos a entrar al segundo bloque de este programa. Los dejo con nuestro hermano Rolando Dello, quien tiene a cargo de este bloque. Pero antes de que iniciemos este segundo bloque, déjenme recordarles de que ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat del grupo que se creó para este estudio. A través de este chat del Zoom también pueden programar sus preguntas, o en todo caso en directo a través de mano alzada. Hay una opción ahí para levantar la mano. Ustedes pueden usar esta facilidad para también presentar su pregunta en este espacio de tiempo. Mi estimado Rolando, iniciamos entonces este espacio. Buenas noches, Pastor Turbo. ¿Cómo está? Bueno, invitando a los hermanos a que procedan a hacer sus preguntas. Eh, pero yo quisiera hacer una pregunta para mí importante también, ¿no? Dentro de lo que el pastor nos ha venido diciendo. Y es que ¿cuándo es que se inicia este pequeño tiempo de angustia? Y si el zarandeo forma parte de ello, forma parte de ello o el inicio de ello. Gracias, hermano Rolando. Voy a referirme a la cita de Elena G. de White, que justo aparece allí en este capítulo que habla de este tiempo de angustia. Allí se dice, lo tengo aquí en mi pantalla, Elena G. de White dice: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino un corto periodo, precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Entonces es un tiempo de angustia previo al cierre del tiempo de gracia. Es un tiempo de angustia mientras todavía Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Es un tiempo de angustia que, como estamos leyendo aquí en esta cita que está allí en el libro Evento de los Últimos Días, ya está por terminarse el tiempo de gracia y todavía se está proclamando con fuerza la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Todavía no se ha terminado, se está proclamando todavía ese mensaje. Entonces, esto me indica que también es parte del zarandeo que porque ese es un tema análogo, pero que no está en estos capítulos, pero ese es un tema análogo porque el zarandeo justamente surge también en este tiempo, ¿no?
un zarandeo donde claramente se va a ver cuál es la paja, cuál es el trigo, ¿no? Un zarandeo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Porque estas pruebas justamente van a producir esto, ¿no? Las pruebas producen justamente, se ve quién es la paja, quién es el trigo. Y para ser el trigo apreciados, nosotros necesitamos hoy día tener una firme decisión cada mañana de buscar a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor también, y también aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante, amigos. Un escrito está, ¿no? Cuán importante es. Entonces tenemos que saber la palabra de Dios, estudiarla ahora que tenemos mucho tiempo también para poder estudiar, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, apreciado hermano Rolando. Sí, seguimos a la espera de la pregunta de los hermanos que han estado atendiendo el tema. Mientras los hermanos preguntan, tal vez podría recomendar algún libro. Claro, Hay, porque los materiales ayudan mucho, hermanos queridos. Por ejemplo, acá yo tengo un librito de Mervyn Moore, muy bueno, que se titula ¿Podría ocurrir? Y él se pregunta, ¿no? ¿Apocalipsis 13 realmente se cumplirá? Y él hace un análisis de los sucesos actuales a la luz del texto bíblico, a la luz de la historia, de cómo se está cumpliendo la profecía. Cómo se está cumpliendo la profecía. Hay otro libro, eh, tal vez tendría que buscarlo, pero es el libro de eh, el editor de la lección de escuela sabática, Clifford Goldstein. Eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita espero recordarme el nombre, pero que habla de cómo se está hoy día, hay una regresión de la reforma, porque la reforma, ustedes saben que las iglesias protestantes salieron, ¿no? De la iglesia católica, pero hoy día hay una regresión, ¿no? Las iglesias protestantes están volviendo, lo que dice allí Clifford Goldstein es que se está deshaciendo la reforma. Y ese es un libro muy interesante. Ahorita lo voy a buscar mientras hacen las preguntas. Eh, Muy interesante. Bueno, al menos esos dos libros, ¿no? Para poder estudiarlos. Pastor, quería hacer una pregunta relacionada al punto que usted comenta hace un momento. Entonces, en resumidas cuentas, definimos de que en el tiempo de angustia previo se van a dar persecuciones, quizás va a haber algunos mártires, quizás no, va a haber mártires, o sea, pero no en demasía como en el caso anterior, encarcelamientos y la ley dominical nacional que se va a promulgar en Estados Unidos y que se va a reaplicar a todos los otros países, ¿también forma parte de este suceso? Sí, eso he tratado de mencionarlo, tal vez no tan directamente, pero sí, porque esta segunda bestia, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, hace que sus habitantes adoren a la primera bestia. ¿Y cómo hace que adoren a la primera bestia? Justamente estableciendo decretos, estableciendo leyes y estableciendo junto con la imagen de la bestia, estableciendo la marca de la bestia, ¿no? Que nosotros entendemos claramente que es eh, análogo al tema de los 10 mandamientos, ¿no? Y en especial al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nos indica, acuérdate del día sábado, pero aquí nosotros tenemos una falsificación, ¿no? Como lo he mostrado también en el cuadro. Y aquí sí está el edicto de la ley dominical, ¿no? Que eso ya está en varios países y también en Estados Unidos está allí ya.
los edictos solamente falta que se puedan promulgar, ¿no? Pero eso está a las puertas, apreciados, ¿no? Está a las puertas. Y la verdad que esperamos nosotros vivir esos momentos porque también no van a ser muy largos, ¿no? Todo ese tiempo eh, no va a ser así años, ¿no? Va a ser corto, pero tenemos que estar preparados para lo que venga, ¿no? Gracias, pastor. Y de paso, ya me acordé cómo se llama el libro. El libro se llama El Gran Compromiso, de Clifford Goldstein, de cómo se está deshaciendo la reforma, el gran compromiso. Lo pueden buscar, la iglesia lo tiene, de Clifford Goldstein. Rolando, hay una pregunta en el chat. Si gustas, lo leo. A ver, voy a leerla ya. Dice, Pastor Tuco, buenas noches. ¿En qué etapa cree que estamos y cuáles son los acontecimientos que están pronto a suceder y cómo debemos prepararnos espiritual y físicamente para pasar por este tiempo? Gracias a la hermana Stephanie por la pregunta, ¿no? Muy interesante la, la pregunta. Hay varios eventos que se mencionan en el libro Evento de los Últimos Días. Otro muy buen libro que ustedes pueden leer es Preparación para la Crisis Final, del pastor Chaik. Muy buen libro, un extraordinario libro, Preparación para la Crisis Final. Y yo creo, hermana querida, que nosotros estamos ya empezando a vivir el derramamiento del Espíritu Santo, lo que va a provocar el fuerte pregón, es decir, la lluvia tardía. No sé si se están dando cuenta, pero hay un despertar en la iglesia muy fuerte para predicar el Evangelio a los lugares que todavía nosotros no hemos entrado, ¿no? Hay un movimiento ahí que se está gestando fuertemente dentro de la iglesia, de mandar misioneros. Lógicamente, todo esto es riesgoso porque hay misioneros que tienen que ir a lugares donde está prohibida la religión y es a costa de su vida, ¿no? Pero la iglesia se está ya viendo toda esa movilización, ¿no? Es interesante que ya nosotros tenemos pastores en Irak, pastores adventistas, ¿no? En lugares donde está prohibida la religión cristiana está prohibida, ¿no? Nosotros somos parte del movimiento cristiano, una denominación cristiana. Nosotros somos una iglesia también, ¿no? Que creemos que nosotros tenemos el mensaje para el tiempo final. Entonces yo creo, hermana, que estamos ya en ese tiempo viviendo la proclamación ya del último mensaje al mundo entero, ¿no? En el cumplimiento del mensaje de los tres ángeles. Y esto es previo justamente a estos eventos que se van a dar, como es este decreto dominical que se va a dar, ¿no? Y con el decreto dominical viene este tiempo previo de angustia, que va a ser una persecución que está allí detallada en Apocalipsis 13, que es justamente lo que he tratado de resumirles también a cada uno de ustedes. Entonces, esa preparación, hermana, necesaria, como Mateo 25 habla, es, tenemos que reservar el Espíritu Santo, el aceite ahora, ¿no? ¿Cómo yo reservo el Espíritu Santo, el aceite ahora? Cuando yo me entrego a Cristo, cuando yo estudio mi Biblia como una acción diaria, cuando memorizo pasajes de la Biblia, cuando eh, también proclamo el Evangelio, participo en la proclamación del Evangelio, porque esa es una preparación necesaria también, ¿no? Entonces, y bueno, los momentos de oración, importantísimos, ¿no? Entonces, esa vida de comunión con Cristo nos ayuda, hermana querida, a reservar el aceite tan necesario para estos momentos que nosotros lo vamos a necesitar.
El audio, hermano Rolando, no lo escucho bien. Eh, este tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia, ¿hasta dónde se extiende? ¿Y cuándo es que comienza el tiempo de angustia de Jacob? Claro, no podemos nosotros dar así fechas exactas, hermanos. En realidad nosotros podemos dar simplemente algunos sucesos, unos eventos que pueden marcar tal vez el inicio o el final de algún acontecimiento, ¿no? Pero este pequeño tiempo de angustia eh, se empieza a dar, podría decirlo así, desde el decreto dominical, ¿no? Un decreto dominical que va a venir luego acompañado de un decreto de muerte para los que, para los que no quieran guardar el día domingo. Y este tiempo me parece, porque no puedo ser allí muy directo, no tengo esa vislumbre todavía, tal vez habría que seguir estudiando, pero acabaría ya con el cierre del tiempo de gracia, cuando Cristo salga del santuario celestial para venir a la tierra en su segunda venida en gloria y majestad. Entonces, el que la gente que no pueda comprar ni vender, ¿no? Está contemplado en este tiempo, no en el tiempo de angustia final, sino en el tiempo de angustia previo. ¿Se podría decir Claro, eso? sí, sí, porque va a venir. Como estamos leyendo nosotros, Elena G. de White dice claramente que esto va a ser antes de ese cierre del tiempo de gracia, ¿no? Entonces va a haber una persecución antes, previa, ¿no? Ese tiempo de angustia previo es el que estamos nosotros estudiando en Apocalipsis 3. Y usted puede leer allí en Evento de los Últimos Días mayor información al respecto que habla Elena G. de White, ¿no? Con respecto a este tiempo de angustia previo. Acá hay una pregunta. Dice, según la línea de tiempo, ¿qué eventos ocurrirán antes, ante el pequeño tiempo de angustia y el verdadero tiempo de angustia final? Ok, yo he esbozado aquí una serie de eventos, de acuerdo a Apocalipsis 13, que ocurren en este tiempo de angustia previo, como la ley dominical, el decreto de muerte, pero después, a posteriori, en el tiempo ya de angustia de Jacob, es otro tiempo de angustia que ustedes seguramente lo van a estudiar porque está dentro de la línea de estudio del libro de eventos de los últimos días, pero podría decir simplemente que es un tiempo de angustia muy fuerte que el pueblo va a pasar, el pueblo de Dios va a pasar, con referencia ¿Mm? al perdón de los pecados, ¿no? Con referencia a sentirse realmente perdonado o no perdonado, ¿no? Es un tiempo muy fuerte, ¿no? El que nosotros vamos a vivir en ese tiempo de angustia, ¿no? Eso es lo que podría decir, pero mayores detalles, apreciado Víctor, lo encontrarás cuando se estudie ese capítulo, ¿no? Que me parece que va a ser otra noche y tal vez con otra persona también, ¿no? Rolando, ¿puede hacer la pregunta? Eh, Milton, ¿quieres hablar, me parece? Sí, tenía una pregunta, pastor. A ver, pregunta. El Ya. pastor te escucha. En el versículo 1 de Apocalipsis 13 dice, 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Escuché prédicas decir que 7 cabezas son 7 reinos. Y también escuché decir en prédicas que 7 cabezas son las colinas que rodean a Roma. Pastor, por favor, ¿me podría ilustrar sobre este caso? Sí, hermano, por lo general, las 7 cabezas hay un consenso
que son los 7 reinos por los cuales ha actuado el dragón durante la historia, ¿no? Los 7 reinos. ¿Cuáles son estos 7 reinos? A ver si no me equivoco. Si no me equivoco, está bien porque me puedo equivocar. Empezamos con, si no me equivoco, Babilonia. Claro. Continuamos con los asirios, ¿no? Que destruyeron al pueblo de Israel. Continuamos con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después viene la Roma papal, la Roma papal. Ahí están los 7, estas 7 cabezas, ¿no? Entonces, esa es una de las interpretaciones mayoritarias que ustedes encontraron con respecto a estas 7 cabezas, ¿no? Un buen libro que a mí me gusta mucho recomendar para leer, una lectura muy, muy fácil, es el libro del pastor Mervyn Maxwell. Ustedes deben tener su libro, creo que aquí atrás lo tengo. El libro se llama Apocalipsis, Revelaciones para hoy. Muy, muy bueno, muy claro, muy sencillo de leer, pero también muy, muy profundo, ¿no? Pero muy, muy, muy útil, ¿no? Y esa es la interpretación también que yo estoy sacando del pastor Mervyn Maxwell, ¿no? Que es una de las posiciones más consolidadas dentro de la iglesia adventista, ¿no? Pastor, durante este pequeño tiempo de angustia, ¿se está produciendo el juicio de los vivos? Claro, si nosotros hemos visto que Elena G. de White en la cita que he presentado al inicio de las respuestas, porque todavía Cristo está en el santuario intercediendo por nosotros. Eso implica que todavía está la intercesión en boga todavía. Hay todavía salvación, todavía hay un tiempo de que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados y de un intercesor, ¿no? Que está en el cielo y que intercede por nuestras faltas. Y este ministerio intercesor está a la paz desde 1844. Se le agrega una función más, que es la función del juicio de los vivos. Como dice Primera de Pedro 4, ahí Pedro dice que el juicio debe de empezar por la casa de Dios, por la casa de Dios. Correcto. Que está en relación justamente con Daniel 8:14, ¿no? Porque Daniel 8:14 nos habla de ese día de la expiación escatológico. Nosotros le aumentamos la palabra escatológico porque había un tipo, ¿no? Que era el día que se celebraban, que los judíos celebraban como el día de la expiación, que era un día de juicio. ¿Y quiénes entraban en ese juicio? Todos los que durante el año se habían arrepentido de sus pecados, habían llevado un corderito, ¿no? Ese día todo el pueblo tenía que quedar purificado, ¿no? Limpio de todas sus faltas. Usted puede leer eso en Levítico 16, todo el capítulo, en realidad, de Levítico 16 habla de ese día. Y lo mismo ahora, ¿no? Es para este juicio previo a la segunda venida de Cristo, que a veces también se le llama juicio investigador, es ese juicio contra que se da a favor de los santos del Altísimo, como dice Daniel 7:21-22, que es un juicio para la casa de Dios, ¿no? Es un privilegio, preciados hermanos, entrar en ese juicio, porque ese juicio es a favor de nosotros. No entrar en el juicio implica que ya hemos sido condenados. Tenemos que entrar en ese juicio que se da a favor de los santos del Altísimo, como dice Daniel 7:21, si no me equivoco. Bueno, no veo preguntas, así que yo tengo interés por el tema y voy a seguir inquiriendo al pastor, ¿no? Pastor, una consulta. Cuando Pedro dice que porque es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, ¿no? Y si empieza por nosotros, esto dice primeramente, ¿dónde quedará el impío? O sea,
Yo supongo, o yo estoy seguro de que la casa de Dios en este momento de ninguna manera podría ser una iglesia que no guarde los mandamientos de Dios y que no tenga el espíritu de profecía. O sea, nosotros somos la iglesia por antonomasia. Entonces, eso, eso implica de que el juicio va a empezar por los que han profesado la fe adventista, primeramente, y luego de eso se va a producir lo que vendría a ser el último llamado, ya no a la iglesia, sino al mundo, a través de lo que está escrito en Apocalipsis 18, del 1 al 5, el fuerte pregón. Mm, a ver, quiero entender bien su pregunta primero, hermano Rolando. Usted me está diciendo si los adventistas pertenecen a, a, a esa categoría de personas que Pedro está afirmando que son el pueblo de Dios, y si no, son otras más, ¿no? Yo no sé si es esa la pregunta. Considero que primeramente se está refiriendo a la iglesia adventista, ¿no? A los santos del Altísimo, porque somos los que tenemos la verdad, somos los que hemos descubierto esta verdad desde 1844, ¿no? El estudio de las profecías, especialmente de la profecía de Daniel 8:14 y el tema de la purificación del santuario. Y allí nace la iglesia adventista y descubre esta verdad. Entonces, en primer lugar, sí, es el pueblo de Dios, pero eso no quita, hermanos queridos, que Dios tenga también un redil, otras ovejas, ¿no? En otro redil, no quita eso. Yo estoy seguro que Dios tiene muchas ovejas en otro redil, hermanos, muchas ovejas. Y cuando escuchen la voz del pastor, ellos van a oír la voz del pastor y van a venir al redil del pastor, es decir, van a venir a la iglesia adventista. Pero también hay que tener en cuenta, hermanos, que el juicio investigador no es solamente para los vivos. Juicio investigador o este juicio previo a la segunda venida de Cristo, también entran los nombres de todos aquellos que murieron en Cristo Jesús, todos aquellos, desde Adán. ¿Y por qué se da este juicio? A Daniel 7 dice que se da delante millares y millares y millones de millones, y se abren los libros, ¿no? Se da este juicio previo a la segunda venida de Cristo, porque después de este juicio viene el juicio ejecutivo, que es la segunda venida de Cristo. Juicio ejecutivo, porque todos los que entran en el juicio van a ser salvos en la segunda venida de Cristo. Y se da ante los millares y millares de seres angelicales que están en el universo, porque para ellos tiene que quedar claro quiénes se van a salvar, quiénes se van a perder. Especialmente quiénes se van a salvar. No va a haber una pregunta, ¿por qué este hombre se salvó? Porque el juicio están ellos siendo los testigos de este juicio, como Daniel 7 nos está mencionando. El juicio de los perdidos ya será después del milenio, como nos habla Apocalipsis 20, donde ya nosotros vamos a participar de ese juicio y nosotros vamos a confirmar el juicio de Dios. Los mejores textos que yo puedo encontrar que me ayudan a entender este tema del juicio es uno de los pasajes que conocemos más de la Biblia, ¿no? Juan 3:16, pero especialmente los versículos 17, 18, que dicen, permítame leer Juan 3:17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí se ve ya claramente quién es condenado y quién será salvo, claramente. Gracias, pastor. La hermana Liliana tiene la mano levantada, por favor. Procede, hermana, a hacer su pregunta. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. ¿En qué consiste el juicio investigador? O sea, eso se está dando actualmente porque Jesús está en el santuario, ¿cierto? ¿En qué consiste eso? O sea, nosotros constantemente estamos siendo investigados de acuerdo
a nuestra conducta, a nuestra fe en Jesús. ¿Me podría dar una luz sobre eso, por favor? Sí, hermana, nosotros podemos encontrar en el libro de Eclesiastés, y les invito a subir el capítulo 12, los últimos versículos de Eclesiastés. Permítame. Dice el fin, 12, versículo 13 y 14, ¿no? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces ya se nos está hablando de un juicio que va a venir. Y de acuerdo a Daniel 7, que es el capítulo que nos habla de este juicio, Daniel capítulo 7, yo he tocado los versículos 21 y 22, ¿no? Porque allí se nos dice hasta la fecha del juicio y lo que sucede allí. Y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso es durante los 1260 años hasta 1798. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Entonces, después de 1798, tiene que empezar este juicio. Nosotros ya tenemos la fecha de inicio porque Daniel 8:14 nos ha dado la fecha de inicio. 1844. Y después de este juicio que están siendo juzgado el pueblo de Dios, dice, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pero usted se fija, hermana querida, que el juicio se da a favor de los santos, es decir, quienes entran allí son los santos. Por eso es 1 Pedro 4:17, si no me equivoco, el texto que dice que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios, ¿no? Entonces, este es un juicio, hermana, donde van a entrar todos aquellos que murieron y aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿no? Su Salvador. Tanto muertos como vivos. Pero no implica que mi nombre, por ejemplo, va a pasar, no pasa y ya no pasa mañana. No, no. Podemos decirlo como el juicio de nuestra vida, ¿no? Cuando nuestra vida acaba, se acaba el tiempo de gracia y ya se da ya se decide, ¿no? Por así decirlo, dónde vamos a ir. Ahora, hermanos queridos, esto me implica, o sea, no puedo quedarme callado, porque no puedo decir, uy, entonces por mis obras seré juzgado. Sí, por tus obras vamos a ser juzgados, pero vamos a ser salvos por la fe. Si ustedes me acompañan a leer Romanos capítulo 3, Romanos en realidad es todo un libro que habla de la justificación por la fe, es todo un discurso formidable de la justificación por la fe. Fíjense lo que dice desde el versículo 20, Romanos 3:20 hasta el 24, voy a leer más o menos, o 25. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está claro. O sea, obedecer no me va a salvar. No me va a salvar el obedecer. Puedo obedecer la ley, pero eso no me va a salvar. Pero fíjense lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué es esta justicia de Dios? Esta justicia de Dios, hermanos, es la vida justa que Jesucristo vino a vivir en esta tierra, porque Jesús no solamente vino a morir por nosotros, Jesús también vino a vivir por nosotros, una vida que nosotros no podemos vivirla. Porque, queridos hermanos, para entrar al cielo solamente pueden entrar las personas que tienen una vida justa, una vida sin pecado. Y aquí, ¿quién puede tirar la primera piedra y decir que no ha pecado? Nadie, todos somos pecadores, hermanos. Nadie, ni siquiera David, ni Abraham, ni Noé. Nadie puede decir, o sea, no hay ni un solo ser humano, hermanos, que no haya pecado, pero hay uno
que vino a esta tierra, el Hijo de Dios, Jesucristo, que no cometió pecados y murió por nuestros pecados. Dos cosas muy importantes que él hizo. Y esa justicia de Jesucristo, que es la justicia de Dios, se nos es acreditada por la fe en Jesucristo. Eso significa que cuando yo me arrepiento de mis pecados, me entrego a Cristo, hermana, sucede el milagro, que se llama justificación. Soy declarado justo, no por mis méritos, sino porque, como dice el texto, la justicia de Cristo me es acreditada, me es contada a mí. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, este tema de la justificación, hermanos, es sorprendente, ¿no? Porque Dios me hace justo en ese momento, no porque yo tenga alguna cualidad, hasta mis justicias son como trapos de inmundicia, ¿no? Mis acciones son como trapos de inmundicia. Las mejores acciones que yo puedo tener hasta tienen ahí características de pecado. Pero la justicia de Dios es perfecta y me es acreditada. Y cuando Dios me ve en el juicio, en este juicio que estamos viviendo, Dios no va a ver pues mi vida, mis trapos de inmundicia. Dios va a ver la vida de Jesús, hermanos. Esa vida perfecta de Cristo Jesús que me ha sido acreditada. Ahora, esto no significa que yo voy a empezar a vivir una vida como me da la gana, porque la justicia de Cristo me capacita también para empezar a vivir una vida victoriosa, una vida que se le llama de santificación, un proceso de santificación. Pastor, Así, gracias. Pero aquí tiene que ver, entonces, nosotros constantemente estamos viviendo el juicio investigador hasta el día que descansemos, ¿verdad? Y esto nos lleva a, por lo menos a mí, a preguntarme si la salvación se puede perder. O sea, yo soy salva desde que acepto a Jesucristo, me bautizo, el Espíritu Santo mora en mí, pero si no llevo una vida de santificación, ¿puedo perder la salvación? claro, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí podemos perder la salvación, sí podemos perder la salvación, tal vez no por pecados, porque en el santuario mismo, en el santuario terrenal, habían pecados de ignorancia, pero habían pecados de rebelión también, ¿no? Los pecados de rebelión eran los pecados que inclusive en el santuario terrenal, estos pecados de rebelión de mano alzada no tenían perdón, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento estos pecados de rebelión solamente pueden ser perdonados por Jesucristo mismo, por Dios mismo, ¿no? Los pecados de rebelión. Y Dios puede perdonarnos todos los pecados, hermanas, siempre y cuando nosotros vayamos a Él, nos arrepintamos. Pero el día que yo no quiera arrepentirme de un pecado y me vuelvo duro, mi corazón se endurece, no quiero arrepentirme de ese pecado, sé que estoy haciendo una falta y digo, pero no quiero arrepentirme de ese pecado, estamos iniciando a cometer el pecado imperdonable, ¿no? Porque el pecado imperdonable es aquel del cual yo no quiero arrepentirme. Sé que tengo que arrepentirme, no quiero arrepentirme. Y eso es muy peligroso porque eso implicaría ya que nosotros estaríamos faltando en el juicio, no estaríamos ya entrando en el juicio. Porque entrar en el juicio significa aceptar a Jesucristo, ¿no? Como nuestro Salvador. Él es quien nos justifica, pero al no querer arrepentirme, implica que yo no estoy queriendo aceptarlo como mi Salvador, ¿no? De todos mis pecados. Por ende, ¿puedo haber aceptado alguna vez el Evangelio? Sí. ¿Y puedo haber algún día también rechazado el Evangelio y por ende salir perdido? Sí. Por eso tenemos que perseverar en el camino cristiano, ¿no? Perseverar en la vida cristiana, crecer espiritualmente, caminar este proceso de santificación, que no es siempre para arriba, tal como quisiéramos. Por nuestra naturaleza, vamos así, ¿no? Sub y baja, sub y baja, sub y baja. Así es, hermana Lilia. Pastor, Gracias, pastor. ¿puedo hacer la pregunta?
Hay una pregunta Sí, más en hermano. el chat, Rolando. Tu audio está apagado. No, esta pregunta dice, estimado pastor Joel, ¿este último eclipse solar marca algún inicio o acontecimiento en los últimos tiempos y tiene alguna correlación con el eclipse solar sucedido en 1780? Este eclipse solar no es un evento físico, ¿no? Eh, Profetizado no está, ¿no? El oscurecimiento del sol que acaeció en 1780 con la luna que se volvió roja, ese sí está, porque fue un evento ya sobrenatural, ¿no? Sobrenatural, un evento físico sobrenatural. Pero este de aquí no. Pero no necesitamos que sucedan estos eventos cuando nosotros estamos viendo que ya los eventos están sucediendo, las señales de Mateo 24, que hay varias señales allí que los estamos viendo, nosotros los estamos viviendo. Y especialmente nosotros estamos cumpliendo la profecía. No tenemos que esperar a que la profecía se cumpla. Nosotros tenemos que cumplir la profecía. Y Mateo 24:14 dice que cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, vendrá el fin. Así que nosotros tenemos que cumplir la profecía. No tenemos que sentarnos a que vamos a ver cuándo se cumple la profecía. No, yo tengo que cumplir la profecía. Moisés Dios le había prometido a su pueblo desde Abraham la tierra prometida. Tenían la promesa y estaban a las puertas de entrar. Tenían que creer, pero el pueblo no creyó. No, hay gigantes allí, no vamos a poder entrar. No le tomaron la palabra, no quisieron cumplir la profecía, vagaron 40 años más en el desierto. Nosotros estamos, hermanos, a las puertas de la venida de Cristo, a las puertas de la venida de Cristo, a las puertas de entrar a la Canaán. Pero no queremos cumplir la profecía. Está muy difícil, ¿no? Los gigantes, predicar el evangelio, qué difícil, ¿no? Este mundo está más bonito, ¿no? Está todavía acá, tal vez en el desierto, comiendo el maná, no sé. Está más bonito. Tenemos que cumplir la profecía, hermanos. Tenemos que predicar el evangelio, terminar la predicación del evangelio. Nosotros somos los que vamos a cumplir esa profecía, ¿no? Y aquí en la Facultad de Teología, donde gracias a Dios puedo servir, tenemos esa consigna con los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos que ser la generación que cumpla la profecía. Salir aún a costa de nuestra vida, a costa tal vez de la vida de nuestros hijos. Los pioneros salieron a predicar, dieron su vida, dieron la vida de sus hijos por la predicación del Evangelio. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a cumplir la profecía. Nosotros, pero esto tiene que hacerse de forma intencional, ¿no? La iglesia lo tiene que hacer de forma intencional, por eso la iglesia no se queda allí nomás. Estamos felices, nos vemos, comemos juntos los sábados, ¿no? No, tenemos una misión. En el manual de iglesia, si no me equivoco, dice que el primer punto de agenda tiene que ser cómo estamos o qué estamos haciendo para cumplir la misión. Tenemos que ir a predicar todavía. Muchas personas todavía que no conocen, aún en el Perú, ¿no? Que es un país donde estamos predicando con fuerza, pero aún todavía hay muchas personas que necesitan conocer el Evangelio. ¿Y qué decir de afuera, ¿no? Mucho más. Pastor, Rolando, una pregunta. Adelante, Milton. Pastor, ¿cuándo escribió el libro de Apocalipsis aproximadamente en el año 95 de nuestro tiempo? Dice que la hora de su juicio ha llegado, está en tiempo presente. Pero Daniel 8:14 nos dice una profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿A qué juicio se está refiriendo Juan en ese momento en el primer siglo de nuestro tiempo? Se está refiriendo, hermano, al mismo juicio que empezó en 1844, el juicio previo a la segunda venida de Cristo.
Si nosotros leemos allí, hemos leído Daniel 7, 21, 22, no tenemos que leer 25 y 26, pero es claro ahí la secuencia. Primero es la persecución de los 1260 años que terminaron en el año 1798. Después viene el juicio a favor de los santos, que es el juicio previo a la segunda venida de Cristo, porque después viene que los santos recibieron el reino, la segunda venida de Cristo. Lo mismo podemos encontrar nosotros aquí en Apocalipsis 13 y 14. Apocalipsis 13 nos habla vez tras vez de los 1260 años de persecución, o 42 meses, que ahí se menciona. Y después nos habla de la hora de su juicio ha llegado. Y después de la hora de su juicio, en Apocalipsis 14, versículo 15, va a decir, la hora de cegar ha llegado, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, con esta nube blanca, y sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces hay una secuencia clara, no hay duda. Apocalipsis 14, 6 se está refiriendo al mismo, hay un paralelismo perfecto, ¿no? Que ahí se puede divisar. Entonces no hay duda. Daniel 7, 21, Daniel 8, 14, Apocalipsis 14, 6 y 7 se están refiriendo a ese juicio que está empezando. 1844, y ahí se aperturan también los mensajes de los tres ángeles a ser proclamados por una iglesia que está surgiendo en esa ocasión. Apocalipsis 10, 11 va a decir, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, refiriéndose a la obra que esta iglesia está realizando de predicar a todo el mundo estos mensajes de los tres ángeles. Pastor, disculpe la nueva pregunta. En nuestra Biblia misionera dice que el juicio investigador se inició en 1944. Luego dice juicio de comprobación y juicio ejecutivo. Antes de 1844, ¿qué tipo de juicio es? Antes de 1844, ¿hay algún juicio? Nosotros, hay un artículo muy bueno, hermanos, del pastor Giri Muscala. Él es el decano de la Facultad de Teología en Andrews. Su artículo es una visión del juicio de Dios en 7 fases, ¿no? Y es muy bueno ese artículo, me encanta ese artículo. 7 fases. Él habla, nosotros hablamos de 3 fases, ¿no? Él habla de 7 fases del juicio. Voy a tratar de resumir y acordarme, ¿no? Lo que he leído allí. La primera fase del juicio son los juicios que él le llama pedagógicos, juicios pedagógicos, que se dan en el Antiguo Testamento. Son como tipos del juicio final que va a ocurrir. Por ejemplo, ese juicio se dio con Adán y Eva cuando pecaron. Ese juicio se dio con Sodoma y Gomorra, con el pueblo antediluviano. Y en todos los juicios siempre hay características. Hay un juicio investigador donde se preguntan a las personas, se investigan. Hay un juicio previo, ¿no? Y después hay un juicio ejecutivo, pero siempre hay la esperanza de salvación, o sea, siempre hay la oportunidad de salvación. Hasta para el pueblo antediluviano lo hubo, como lo hubo también para Sodoma y Gomorra, porque Abraham hasta intercedió por ellos, pero no había ni 10, pero los únicos que estaban allí bien fueron salvos, ahí Lot y su familia. Fueron salvos. Entonces estos son juicios pedagógicos que nos muestran cómo va a ser el juicio final. El segundo juicio que menciona Giri Muscala es el juicio de la cruz. El juicio de la cruz, donde Jesús es, en pocas palabras, enjuiciado, pero también allí en ese juicio de la cruz, Satanás es echado o sea, ya solo está atado aquí a la tierra, no puede más ir a tentar a otros planetas, no está aquí, solo se queda acá. Y con el juicio que se da allí en ese juicio en la cruz, Satanás queda, su juicio, o sea, el destino de Satanás queda definitivamente confirmado, su perdición, su ejecución. El siguiente juicio que habla Giri Muscala, el tercero, es el juicio de la vida. Él le llama así, el juicio de la vida. Este juicio de la vida se da cuando una persona escucha el Evangelio.
Se abre allí, él dice, el telón del juicio. Se abre el telón del juicio y uno tiene que decidir si acepta a Jesús como su Salvador o si lo rechaza. Este juicio se puede dar hasta en un estudio bíblico, en una predicación, cuando escucha a la persona del Evangelio. Y tiene que decidir la persona, ¿no? Es el juicio, Giri Moscala le llama a este juicio el juicio de la vida. El cuarto juicio que habla Giri Moscala es el juicio previo a la segunda venida de Cristo, que es el juicio que le llamamos investigador, desde 1844, cuarto juicio. El quinto juicio es el juicio ejecutivo, que es el resultado del juicio investigador, que se da en la segunda venida de Cristo a favor de los santos del Altísimo, cuando los santos reciban el reino. El sexto juicio es el juicio confirmativo, que se da durante el milenio, cuando los santos puedan revisar los libros, es lo que habla el Apocalipsis capítulo 20. Y el último juicio, el séptimo juicio, es el juicio final, cuando los perdidos tengan que ser eliminados, ¿no? Por sus pecados. Entonces ahí están los 7 juicios. Yo podría buscarlo, tal vez este artículo está en la revista. La revista es la revista de la Sociedad Teológica Adventista, ¿no? Está en inglés el artículo. Yo le escuché gracias, tuve la oportunidad de escucharlo, ¿no? Un seminario del doctor Giri Moscala, y leer después el artículo y me pareció fascinante, ¿no? Fascinante, porque es una vislumbre de un cuadro más global de lo que implica el juicio de Dios. Yo he tratado de resumirlo, ¿no? En cortas líneas, pero es fantástico el artículo. Yo los invito a buscarlo. Está en inglés, ¿no? Pero se puede encontrar el artículo, está liberado en internet. Este artículo de Giri Moscala, ¿no? Gracias, pastor. Tu audio, hermano Rolando. Yo quisiera retroceder un poquito, ¿no? Cuando se habló acerca de la justificación por la fe, ¿no? Y donde al parecer se da como a entender que las obras nada cuentan en la salvación de la persona. Se da al parecer. Yo tengo acá mi Biblia. Santiago dice en el capítulo 2, dice 14 en adelante, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Apocalipsis 22, 12, 13, en Apocalipsis, a ver, dice, Apocalipsis 22, 11, dice: el que es injusto, se injusto todavía, y el que es inmundo, se inmundo todavía, y el que es justo, practica la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Incluso cuando se lleve a cabo el séptimo juicio del que usted ha hablado, dice que los impíos, algunos se consumirán más rápido y otros más lentamente o por más tiempo, según el obrar que han tenido en su vida. Entonces parece que acá muchas veces se entiende como que hay una dicotomía entre la fe y las obras, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento cuando Pablo se refirió en su mensaje que la justificación es la fe y que la salvación es por fe y por gracia, se estaba refiriendo o dirigiendo a un público que seguramente quería que la obediencia restricta a la ley era lo único que lo podía salvar. Pero Santiago, cuando ya se ha convertido la iglesia, ya salió del
del yugo de los escribas, salió del yugo de Sanedrín. Él les dice, ¿no? ¿Tú tienes fe? ¿Tú dices que tienes fe? Yo digo que tengo obras. Entonces, las obras y la fe son cosas que son directamente unidas. O sea, nadie puede decir yo tengo fe y sentarme, o decir yo obro y por eso voy a ser salvo. O sea, la fe no me va a salvar si yo no obro, y las obras no me van a salvar si no tengo fe en el que me las permite hacer. Entonces, muchas veces cuando esto se dice desde un púlpito, o en este caso cuando usted está hablando, a veces se crea una falsa visión de lo que es la salvación. O sea, no puede haber salvación sin fe y no puede haber fe sin obras. Porque hay más de un versículo en la Biblia que dice que el Señor va a dar su galardón a los que trabajaron, a los que perseveraron, ¿no es cierto? Haciendo las cosas. Entonces, yo quisiera que usted, todavía tenemos tiempo hasta las 9:30, tenemos tiempo suficiente para que usted se pueda explayar más y hacernos un mejor alcance de lo que es, de la unión que hay entre fe y obras dentro del camino de la santificación. Creo que usted ha expuesto muy bien, hermano, el tema de las obras, ¿no? Porque son dos caras de la misma moneda, no pueden ir separados, fe y obras, no podemos separarlas. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros somos salvos por la fe. Eso es lo que entendemos por el texto bíblico. Pero una fe que obra, ¿ok? Salvos por la fe, pero juzgados por las obras. Somos juzgados por las obras. Ahora, es verdad que se puede dar a entender uno puede decir, pero, o sea, parece que la salvación es muy fácil, ¿no? Solo aceptar a Jesucristo y Él me da su justicia, porque Él vivió por mí. Pero, hermano, yo no puedo negar eso en el texto bíblico, ¿no? O sea, yo no lo puedo negar. Por ejemplo, estoy pensando en Filipenses 3:8-9, ¿no? No sé si ustedes tienen su Biblia ahí. Filipenses 3:8-9, para leerlo estos pasajes. A ver. Filipenses 3:8-9. Fíjense lo que dice. Desde el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fíjense lo que dice el 9. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley. No, es que Isaías ya lo dijo, ¿no? Hasta mi justicia son como trapos de injusticia, ¿no? Isaías ya dijo eso. Pablo mismo reconocía que él se consideraba el primer pecador, ¿no? Por eso, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Esa justicia que procede de Dios me es acreditada. Ahora, ahí viene tal vez el problema, ¿no? Que nos quedamos allí nomás en el pasaje, ¿no? Porque, o sea, nos quedamos allí nomás y decimos, qué bonito, está lindo el mensaje, ¿no? Y realmente es hermoso el mensaje de la salvación. Pero nos olvidamos que la ley es el ayo también que me conduce a Cristo. Nos olvidamos que la ley está enraizada también en la fe, no está separada de la fe. Cuando yo acepto a Cristo, es verdad, se acredita su justicia a mi persona, se acredita su justicia, porque ese es el Evangelio, es la salvación por gracia. Gracia es un regalo inmerecido, no lo merecemos. Lógicamente, no lo merezco, soy un pecador, no merezco la salvación.
Peor aún, esa acreditación de la vida de Cristo no la merezco. Pero es esa acreditación de la vida de Cristo la que me ayuda a vivir una vida nueva. La vida de la fe. La vida de la fe. Por eso, hermanos, si no me equivoco, Efesios 2 nos va a decir en la última parte, desde el Efesios 2, desde el versículo 8, que es un texto conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora escuche lo que dicen, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos bien. Entonces, es verdad, la justificación es un mensaje precioso, pero ahora viene el proceso de santificación, el proceso de crecimiento, el proceso de cambio de hábitos, porque ahora yo empiezo a asimilar mi vida, a adaptar mi vida conforme a la palabra de Dios, y mientras más estudio la Biblia, mientras más oro, mientras más veo a Cristo, yo voy siendo transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Claro, en esta tierra no vamos a lograr ser perfectos, no lo vamos a lograr. Pero por la acreditación de la justicia de Cristo, yo soy justo y considerado perfecto a la vista de Dios, no por los méritos que tenga, sino por los méritos de Cristo Jesús. Pero como dice el texto, creados para buenas obras. Así que allí empezamos a andar en el camino correcto, ¿no? Un camino que es por la fe, de cumplir también la palabra de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios, porque recordemos lo que hemos estudiado ahora. Estos tiempos que vamos a vivir de persecución, de decretos de muerte, de leyes dominicales que se van a surgir, uno va a decir, pero yo soy salvo por la fe, no necesito, yo puedo quebrantarlo, Dios me va a salvar al final. No, no es así. Para Dios su palabra es tan importante, hermanos queridos, ¿no? Su palabra es tan importante. Y nosotros por eso tenemos que estar preparándonos para esos tiempos, hoy día aprendiendo a obedecer la palabra de Dios, aprendiendo a obedecer la ley de Dios, porque si yo no me preparo ahora, ¿cómo voy a obedecer cuando vengan estos tiempos difíciles, ¿no? Hoy estamos en día de preparación, así que hay que prepararnos para poder enfrentar esos días, ¿no? Pastor, soy Erika. Una pregunta. Erika, Bueno, yo recién estoy con ustedes, se puede decir, un año. Yo me estoy tratando de ponerme al día, porque ustedes saben mucho. Y bueno, yo siempre he leído la Biblia, pero a mi forma. Eh, yo he estado buscando la palabra del Señor y más que nada mi integridad en Él, porque cada vez que aprendo más, me doy cuenta que Él nos da todo y nosotros somos ingratos, en pocas palabras, y estamos acá por Él. Ahora, pregunto, porque tengo amigas que hoy día justo estaba hablando y lo que yo sé, estoy volcando, pero suave, suavecito porque no sé mucho, pero trato de decirles que ellas busquen la palabra del Señor y que ellos investiguen, porque ellos son buenas católicas. Ahora mi pregunta es, todas esas personas, porque hay buenos católicos como hay unos que no solamente van y se golpean el pecho y se acabó, y ya creen que ya están con Dios, pero a las que están con esa fe desde muy niña y han seguido, se puede decir que son buenas, que cumplen y todo, ¿ellas cómo quedan en este momento? Gracias, hermana Erika, por su pregunta. Muy importante su pregunta, ¿no? Sí, porque no solamente es ella, sino yo pienso mi familia, mis hijos, Ujú, por ejemplo. ujú. Yo perdí a mi esposo
hace 2 años por el COVID. Yo casi Ujú, también me voy. Y bueno, yo como llegué a ustedes buscándolos, ujú, porque cuando yo estaba muy mal, yo escuchaba al padre Joel, al pastor Joel, al otro pastor también de ustedes, y dije, bueno, voy a buscar. Y un día yendo a la casa de mi hija, ahí digo, ¡ay! Ahí está. Entonces el sábado me fui y me recibieron muy bien, la verdad. Y de ahí ya no me he querido alejar. Solamente ahora he faltado porque he tenido un pequeño accidente, pero sigo estudiando y los sábados sigo escuchando mi sermón por el Zoom. Pero mis hijos, eh, yo sé que yo me voy a salvar, pero yo no puedo jalarlos a ellos. Son buenos hijos, creen en Dios, eh, unos van a la iglesia, otros no, pero esa es mi pregunta. Eh, co- no sé cómo llegar a ellos para que, eh, ay, ¿cómo le puedo explicar? Que entre el Espíritu Santo en ellos, porque son muy buenos. No tengo ni una queja de ninguno, pero cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de ser. Entonces, mi pregunta es, yo los llevé como católico, a pesar que yo me bauticé mormona, porque mis padres fueron mormones, se volvieron mormones, yo estaba en colegio de religiosos, era una mezcla muy grande en mi cabeza, pero gracias a Dios que me ha guiado, porque estoy buscando a, a la palabra del Señor, pero hoy día, como he tenido esa charla con mis amigas, me puse a pensar y mire, ahora lo escucho a usted y digo, bueno, Señor, gracias. Acá me van a contestar más claro lo que yo les he dicho, ¿no? Porque les expliqué que el pecado no comenzó con Adán y Eva, sino desde el cielo. ujú. Entonces, de lo que yo sé, ¿no? Y entonces fui explicándoles así y las he dejado medias turuletas. Le digo, estudien. No les digo porque lo que yo les digo es cierto. No, estudien, búsquenlo, miren la Biblia. Porque ellos me dicen, no, nosotros tenemos, yo sé, pero el hombre ha cambiado. Y el hombre les ha cambiado todo. Y nosotros hemos sido, ¿por qué? Porque nuestros papás nos bautizaron, porque nuestros papás, eso. Entonces hemos seguido una línea. Pero alguna vez se han cuestionado, abran los ojos, no por mí, sino por ustedes. Y les he dejado esa duda, ¿no? Pero ellos me dijeron, no, pero uy, bien, bien fuerte fue y yo, gracias a Dios, que sabía unas respuestas que les he dado y les he dejado medias que van a buscar, ¿no? Entonces yo le digo, mira, no es que te estoy diciendo que te salgas de la iglesia, no, busca la palabra del Señor y la vas a Ujú. encontrar, como yo la he encontrado. Pero hay que estudiar, hay que estar a la mano de Él. Él nos va a dar la luz divina, porque nosotros acá, si Él quiere, nos lleva ahorita, pero nos está dando la oportunidad de crecer espiritualmente, pero bien, a la mano de Él. Entonces, no sabía ya qué más decirles, porque la verdad, es verdad. Me dice, yo soy buena católica, yo hago esto, yo hago el otro, esto, y mi fe es esta. ¿Sí? Está bien, yo no voy a cambiar tu esto, solamente les abro los ojos, nada más. Tienen que estudiar la palabra del Señor, nada más les he dicho, pero no sé si hice bien, la verdad. Yo Es creo que muy sí hizo bien, hermana. ya, Y yo también les diría lo mismo, ¿no? Acá a los hermanos, que no me crean a mí, sino sí, busquen la Biblia. No hay que ajá, estudiar la Biblia, hay que encontrar esto en la Biblia, porque si no está en la Biblia, no. Por eso yo, cuando uno lee el capítulo que hemos leído de Elena G. White, son sí, palabras de Elena G. White. Claro, es un libro compilado, pero no encuentra mucho texto bíblico. Entonces, por eso más que todo yo quise estudiar la Biblia, ¿no? Ahora con ustedes también. Pero lo que dice Elena, eso no quita, ¿no? Lo que dice Elena G. White, que nosotros consideramos muy seriamente lo que ella dice. Ahora, respondiéndole a su pregunta, hermana,
Tal vez un texto que a mí también me ayuda personalmente, porque también tenemos familia, ¿no? Como la mayoría de aquí, católicos, de otras religiones también. Un texto que me ayuda mucho es el de Romanos, capítulo 2, versículo 12 al 16, que nos habla del juicio para las personas que no conocen la ley, no conocen la palabra de Dios. ¿Cómo van a ser ellas enjuiciadas, ¿no? Porque Dios, hermano, en todos sus tratos con el ser humano, es justo y misericordioso. Justo y misericordioso. Allí dice, voy a leer, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley, y ahora fíjese lo que dice, los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgue por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, de acuerdo a este pasaje de la Biblia, yo puedo entender, hermana, Mm, que las personas que no tienen la ley van a ser juzgadas sin la ley. Pero dice el texto que ellos tienen la ley escrita en sus corazones. ujú. O sea, hay Uy, qué difícil. una revelación, claro, hay una revelación, podría llamarla natural, ¿no? Ujú, Que Dios ha dado. Eh, Esta revelación que Dios ha dado manifiesta en la naturaleza, se manifiesta en nuestras conciencias, como estamos leyendo aquí. Se manifiesta también en los actos de providencia que Dios hace en la historia, ¿no? Entonces, en base a esto, muchas personas son acusadas por esta ley en sus conciencias, ¿no? Y hacen, de acuerdo a sus razonamientos, lo que es correcto y tratan de portarse bien. No tienen el conocimiento de la verdad, no tienen el conocimiento de la ley. Entonces, Dios los juzga de acuerdo a su conocimiento. Eh, ya, ya lo pero entendí muy. claro, pero ahora el que tiene conocimiento, ahí sí hay mayor responsabilidad. Sí, Tenemos una sí, responsabilidad. Es un sí. privilegio, todo privilegio trae responsabilidades, toda responsabilidad trae privilegios, ¿no? Pero es un privilegio conocer la palabra de Dios, pero trae responsabilidades también el hecho de conocer más la palabra de Dios. Entonces, Ujú, Dios en su misericordia, hermana, los va a juzgar tanto a las personas que no se les predicó el Evangelio, ¿no? Pero sí hubo oportunidad de que ellos conocieran el Evangelio, de que se les predicara el Evangelio. Y como mencioné, ¿no? Cuando uno escucha el Evangelio se abre el telón del juicio porque se está viendo la decisión que van a tomar ellos. O van a aceptar o van a rechazar. Y ahí el Espíritu Santo trabaja también, como cuando nosotros escuchamos un sermón y toca nuestro corazón y decimos, sí, me tengo que parar, tengo que aceptar, me levanto, acepto y tomo mi decisión, ¿no? Entonces, pero cuando yo cierro mi corazón, es muy peligroso será el corazón, porque el corazón también se puede cauterizar, se puede endurecer más, ¿no? Y a la siguiente va a ser mucho más fácil rechazar el mensaje, y a la siguiente va a ser mucho más fácil rechazar el mensaje, porque recuerde también que nosotros estamos ahora en un tiempo donde el Evangelio se va a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Y todos van a tener oportunidad de aceptar o rechazar el Evangelio. Nadie va a poder decir, no, no tuve la oportunidad. Todos tenemos, en cierta medida, vamos a tener la oportunidad, ¿no? Y estas son oportunidades de vida o muerte. Por eso la Biblia dice, no recuerdo ahorita el pasaje, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma?
si va a perder su vida. ¿De qué nos sirve ganar el mundo? ¿No? Tal vez podemos tener los tesoros, todo lo que queramos, pero lo más importante, por eso a veces nosotros vivimos como si este mundo fuera todo, ¿no? Pero cuando Sí, uno lee la Biblia, uno encuentra una nueva perspectiva de vida, una nueva sí, realidad, ¿no? sí, Que, que es una realidad que Cristo estableció en este mundo. Pero el mundo está corriendo bajo otro canal, bajo otro carril, ¿no? Secular, alejado de Dios, separado de Dios, ¿no? Entonces tenemos una gran misión, hermana, de compartir las buenas nuevas que tenemos. Yo la felicito, hermana, que usted converse, que hable con otras personas. Es creo que algo que también todos nosotros, en las oportunidades que tenemos, podemos conversar siempre con otras personas y con la ayuda de Dios compartirlo, lo poco o lo sí. mucho tal vez que podamos saber, ¿no? Eh, Sí. pastor, Gracias. Pastor, pastor, buenas noches. ah, Una adelante. consultita, una consultita. Eh, Acaba usted de decir algo muy importante que siempre a mí me han contestado así, sobre todo mi familia, ¿no? Y yo también soy nueva en esto, estoy en proceso de bautizarme, pero cada vez que leo la Biblia, cada vez que escucho a los pastores hablar, como que tengo más conocimiento, más temor de todo lo que sé. Y yo estoy en la responsabilidad, como dice la palabra, ¿no? De transmitir lo que sé a los demás para la salvación. Pero le escucho decir a usted ahorita, o no sé, lo he escuchado mal, que usted dice mientras la persona tiene menos conocimiento, como que está más, se va a salvar de todas maneras porque desconoce la palabra, ¿no? Y mientras nosotros tenemos más conocimiento, y no cumplimos o no, no vivimos en eso, como que vamos a caer, como que tenemos más responsabilidad y no nos podemos salvar porque a lo mejor caemos, ¿no? Entonces, y mi familia siempre me contesta así, ¿no? Ahí nomás me dicen cuando yo les quiero leer, ahí nomás mejor es que no sepa, déjame a mí con mis creencias, con lo que yo sé, ahí nomás, no, no quiero saber más cosas. Entonces usted me está dando la razón, ¿no? De que es mejor no conocer para no salvarse, para salvarse igual. A esa va mi pregunta. O sea, los que no saben están en ese error, pero llevan una vida más o menos, ¿se van a salvar igual? Mm, O eh, sea, por desconocimiento, ¿no? Estoy tratando de recordar el pasaje de la Biblia que habla del pecado, porque el pecado no es solamente quebrantar la ley de Dios, sino también hay pecados de omisión, es decir, el que sabe hacer lo bueno, Ignorarse. sabe que tengo que escuchar la palabra de Dios, sabe que tengo que hacer algo bueno y no lo hace, es pecado también. Estoy tratando de recordar dónde está el pasaje de la Biblia. Pero esto implica, apreciada hermana, que esas oportunidades que las personas tuvieron para conocer el Evangelio y que fueron rechazadas, de una u otra forma se les va a contar también. Ahora, yo no soy, yo no, yo solo sé que, hermana, le podría decir que Dios en su juicio va a ser misericordioso, muy misericordioso, porque Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, pero también justo. Por eso dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Va a ser justo también. Va a ser misericordioso, pero también va a ser justo. Y, y tal vez he mencionado que como que el que no conoce está en una ventaja. Mm, Tal vez me he dado a entender así, perdonen, ¿no? Pero creo que cuando nosotros no conocemos, estamos en desventaja. Estamos en desventaja. El conocimiento es un privilegio. Es por decirles, ¿no?
uno no sabe leer, por ejemplo, ¿no? Y agarra una botella que tiene letras que pueden decir peligro, no tomen porque es un veneno. Pero no sabe, ¿no? Y uno es sincero. Y uno puede agarrar el veneno y lo puede tomar. Y uno es sincero, no le va a hacer nada. Pero ¿la sinceridad te salvará? No, la sinceridad no te va a salvar. Entonces, el conocimiento sí es necesario. Por eso hay la misión de predicar, de proclamar el evangelio a todo el mundo. Porque en ningún otro hay salvación, hermana, ¿no? Sino solo en el nombre de Jesucristo. Por eso el tema de la revelación también llega por otros medios, pero es la revelación de Jesucristo que llega por otros medios. Y Dios en su infinita sabiduría, que es mucho más que la nuestra, va a juzgar a las personas de forma justa y de forma misericordiosa, de tal forma que cuando nosotros estemos en el juicio que nos habla Apocalipsis 20, que podamos abrir los libros, nadie va a poder decirle a Dios, te equivocaste, ¿no? Mira, aquí está mal. O nadie va a poder decir a Dios eso, ¿no? Más bien todos vamos a alabar a Dios por su justicia, por su misericordia, que Dios realmente un ser misericordioso y justo, un santo. No vamos a encontrar ni una pizca de error en el juicio que Dios está realizando, ¿no? Eso le podría decir, hermanita Asunta. Más bien, gracias por su comentario para aclarar, ¿no? Porque a veces uno habla y a veces las palabras que uno dice se pueden entender un poquito mal, ¿no? Bueno, Bueno, pastor. el tiempo nos ha ganado. Le agradecemos al pastor Joel Ricardo Turpo Chaparro, ¿sí? Sí, Chaparro, ¿no? chaparro. La presencia con nosotros, pero les quiero robar un par de minutos a todos ustedes, a los hermanos, sobre todo a la hermana Erika y a la hermana Asunta Mendoza, para leerle lo siguiente. Nos dice, esto está en el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo El Sello de Dios. Dice, no hay excusa para la ceguera voluntaria, ¿no? Porque a veces uno, como la hermana ha presentado el caso, hay personas que no quieren entender, no quieren saber o no quieren recibir. Dice así la sierva del Señor. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, lo condenarán en el juicio. Y la segunda es, para mí, ya está en lo máximo, ¿no? Dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Yo creo que este libro Evento de los Últimos Días, no sé, es más claro que el agua de una fuente, ¿no? Y la verdad que acá se puede solucionar o se puede responder a muchas preguntas que tenemos, pero no por lo que yo pienso o lo que yo crea, ¿no? Sino por lo que es la inspiración que Dios a través de la manera del Evangelio Juan plasmó en sus escritos, ¿no?
Los invito para nuevamente, gracias, pastor, Joel, gracias por su presencia. La próxima semana estará con nosotros, el pastor Benjamín Rojas. El tema a tratar son los engaños satánicos de los últimos días. Quisiera que me acompañen en una oración final para agradecer a Dios por el momento que nos ha permitido. Eterno y santo Dios que mora en las alturas de los cielos, santificado, alabado y glorificado sea su nombre por la eternidad. Agradecemos infinitamente este tiempo que usted nos permite, en el cual podemos jugar en su palabra, en el mensaje que usted ha traído por intermedio de nuestro pastor Joel Turpo. Y bendígalo usted, Señor, y bendiga a los suyos y prospéralo en la obra que usted le ha asignado para este tiempo. De igual manera, bendiga a todos los presentes en este programa, bendiga sus hogares, y que su Santo Espíritu, el Espíritu que mora en usted, el Espíritu que mora en nuestro Señor Jesucristo, sea también entronizado en nosotros y more en nuestra mente y en nuestro corazón para entender estas verdades que han de demarcar nuestras acciones para este tiempo final. Rogamos siempre su presencia con cada uno de nosotros, y esto lo hacemos implorando el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y los esperamos el próximo jueves a la misma hora por este mismo canal. Nos vemos. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Un privilegio. Gracias, Nos pastor, por vemos. su visita. Gracias, Feliz noche. pastor. Feliz noche a todos. Feliz Muchas noche. gracias, pastor. Feliz noche Gracias. también.